Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos desde la Delegación de Cultura a los actos conmemorativos con motivo del Día de Andalucía. Saben que en esta semana lo hacíamos de forma anticipada, comenzábamos en el día de ayer porque queremos hacer esta celebración con ese sello de identidad de San Roque y, por supuesto, con todos los autores, los artistas, con el público, los colectivos, en definitiva, orgullosos de sentirnos con esa identidad andaluza. Y hoy hemos comenzado la tarde pues con esa ofrenda floral que, como saben, hacemos ya durante varios años como homenaje al poeta José Cadalso, que saben que se encuentra en la iglesia Santa María Coronada. Y como no podía ser de otra manera, pues tenemos otro de los grandes actos institucionales, en este caso con la presentación de Andalucismo en el campo de Gibraltar. Y estoy súper orgullosa de poder compartir esta presentación con el autor, con Antonio Pérez Girón. Son dos autores, como saben también Rubén Pérez Trujillano, que en este caso pues disculpamos su ausencia y enviamos un emotivo abrazo cariñoso para la celebración de este Día de Andalucía y, por supuesto, pues darle las gracias a Antonio Pérez Girón y a Rubén Pérez Trujillano por esta obra y también porque yo tengo la gran suerte de trabajar con Antonio Pérez Girón, sabéis que es el cronista oficial de la ciudad, y digo que tengo la gran suerte de compartir jornada a jornada diaria porque es una fuente completa de sabiduría. Además, saben que es periodista también, con numerosos artículos y también a nivel de escritor también con numerosas obras que hemos tenido la gran suerte de compartir justo aquí en esta sede de la cultura en San Roque. Y, por supuesto, a Rubén Pérez Trujillano también me gustaría hacer una referencia a él porque, a pesar de su juventud, es un experto en derecho constitucional, uno de sus grandes amores, y también la investigación que comparte, en este caso, la investigación y la historia que lo comparte con Antonio Pérez Girón. Y recientemente, en el 2017, también premio de ensayo de investigación Blas Infante, un sanroqueño también insigne, y, por supuesto, desde aquí pues le enviamos también un abrazo afectuoso. Y, como decía, estamos en las manos de Antonio Pérez Girón para celebrar el Día de Andalucía y de la mejor de las maneras con andalucismo en el campo de Gibraltar. Nos va a trasladar muchas de las investigaciones que ha realizado y sin duda va a destacar pues a los campos gibraltareños también y en ese momento histórico. Y, por supuesto, quiero agradecerle que comparta con nosotros la presentación de su libro y que tenga la deferencia de hacerlo aquí en el Palacio de los Gobernadores. Muchísimas gracias a todos los presentes y le doy paso a Antonio Pérez Girón. Buenas tardes. Buenas tardes, señora delegada de Cultura, señores miembros de la corporación que también nos acompañan, amigos y amigas. Pienso que no puede escribirse un libro sobre la historia de una ideología, que por cierto sería interesante que pudiéramos seguir investigando pues desde la comarca, desde la visión local de lo que fueron pues las distintas organizaciones, el Partido Socialista, el Partido Comunista, Alianza Popular, todos esos partidos que conforman la democracia española. Bueno, nosotros lo hicimos sobre el andalucismo y para entender un poco cómo nace el andalucismo hay que ver la situación, el contexto histórico en el que se da esta ideología de la mano de Blas Infante. Y para ello es necesario situarse en la cuestión en el plano económico de los pueblos.
Y para ello voy a utilizar alguna parte del libro. Antes decir que efectivamente la ha excusado la señora delegada. Rubén no puede estar porque está presentando el libro con el que ganó el premio sobre la reforma constitucional y Andalucía en Jerez, en el archivo de Jerez, y por eso no nos acompaña, que él es el otro autor de este libro. Bueno, pues voy a utilizar precisamente algunas indicaciones de las que vienen en el libro para poder situar el escenario en el que nace el movimiento andalucista. Y entonces comenzaré diciendo que la situación actual de la economía andaluza, la actual, viene determinada por un largo proceso histórico que se inició hace ya 200 años, cuando comenzó a instaurarse el sistema económico hoy vigente a escala global. Hasta el siglo XVIII, Andalucía conservaba su poderío demográfico en comparación con el resto de las regiones y gozaba de una bienaventurada economía gracias al comercio con las Américas. La expansión capitalista por Europa derrocó el absolutismo político y el feudalismo económico. Andalucía, en su tardía capitalización como exponente último de una España última en Europa, poseyó a una clase dominante que supo mantener el absolutismo político de un modo más regio que los conservadores absolutistas, pero que además supo prolongar la vida del feudalismo de una manera más extrema. Para que dicho sistema, el capitalista, se abriera paso en España y así en Andalucía, fueron necesarios el triunfo de las revoluciones o golpes de fuerza burgueses a lo largo del siglo XIX. Desde las Cortes de Cádiz a la desamortización de Mendizábal comienzan a rodar los engranajes del capitalismo. La aristocracia se hace propietaria de grandes explotaciones con la mayor magnitud conocida desde la denominada Reconquista. La burguesía amplía su riqueza e influencia con los bienes eclesiásticos que ha adquirido y aumenta la capacidad de crédito en esa época. A mediados del siglo XIX, España constituía una economía subdesarrollada debido a la insuficiencia de recursos naturales de calidad, la baja producción agrícola y la dependencia de capital extranjero, capital que resultaba crucial para la explotación de las minas y el fomento del ferrocarril. Ambos elementos, terrateniente e inversor foráneo, allanarán el estado de colonialismo interno y externo de Andalucía. Desde el inicio de dicho proceso histórico, al que me refería al principio, y en las primeras divisiones del trabajo que tienen lugar en España, la especialización productiva de Andalucía pasa por la explotación de sus recursos naturales, asentándose por fin en el primer tercio del siglo XIX la propiedad privada en el campo andaluz, dando paso a la consolidación de una burguesía agraria heredera de las clases privilegiadas del antiguo régimen, cuya caída parecía haber marcado el inicio de la nueva etapa histórica en la que, no obstante, seguían prevaleciendo los grandes terratenientes, auténticos señores de Andalucía. De este modo se acabaron con los emergentes modelos comunales de explotación de la tierra, a lo que no tardó en aparecer una fuerte oposición social frente a la forma de apropiación, el reparto de la tierra y la distribución de la riqueza. El latifundismo pasará a ser el régimen de propiedad andaluz por excelencia. Los campesinos se verán afectados de esa propiedad hegemónica con la perpetuación del analfabetismo, la escasez de asistencia sanitaria adecuada, etcétera, etcétera. Porque en Andalucía nunca se produjo ese proceso de transformación en un orden de base socioeconómica hacia otro predominantemente económico. En Andalucía nunca hubo industrialización, o sea, no se dio la transición que supone la descomposición de la sociedad del antiguo régimen, sino que echó sus raíces un viejo sistema agrario que permitía fáciles, seguros y sustanciosos beneficios. Y esos beneficios no iban para otra persona que para el señorito. Claro que esa potencialidad que se vio truncada en Andalucía se debió a la estructura de la propiedad y la tenencia de la tierra, que permitió la supremacía de esa oligarquía que se apropiaba de la totalidad de dicho excedente que era usado para la compra de nuevas tierras y solares urbanos. El latifundista ampliaba su capital mediante la adquisición de esas tierras que normalmente no las producía, sino que las dejaba
como manos muertas, que era como se le denominaba. Al escasear el flujo y las relaciones comerciales, ya incluso en el mercado interno desciende la capacidad para competir de cualquier empresa autóctona, por bienaventurada que fuera. Sin embargo, en el norte de España sucedió todo lo contrario. Al experimentar una verdadera industrialización, se dio además, precisamente por ello, un aumento de los salarios que aumentó la demanda y propició la dinamización del mercado. Aunque lejos de esa transformación que se venía produciendo por la Europa occidental, sobre todo, y que en el País Vasco y Cataluña se había dejado germinar, dando paso a las primeras sociedades industriales de España, en Andalucía se da la aparición en marcadas ocasiones y por razones meramente coyunturales de unos establecimientos industriales, metalúrgicos y textiles sobre todo, que para nada contribuyen a los procesos de crecimiento y acumulación que en otros territorios estaban estructurando lo conocido como la revolución industrial. Y es que estas localizaciones industriales, ajenas a la iniciativa global y al cuerpo económico andaluz, nunca sobrepasaron el 10% de la producción industrial. Con esta ausencia industrial, interrumpida muy excepcionalmente en Sevilla y Málaga, se fija como especialización productiva la agricultura y la minería, la pesca en menor grado. Y Andalucía queda condenada a una especialización extractiva que servirá, y esta será su verdadera finalidad, para suplir las necesidades de crecimiento y acumulación de las economías industriales de España. La dedicación de la economía andaluza girará en función del desarrollo económico de las regiones industrializadas, principalmente Cataluña y el País Vasco. La incursión de España en el capitalismo permitió la incorporación del norte a las formas socioeconómicas del capitalismo avanzado en toda Europa, mientras que el sur persistió bajo formas anacrónicas de propiedad y explotación propia del feudalismo ruso. Esta inequívoca dualidad trajo consigo unas consecuencias que determinarían una conflictividad social encarnada por un proletariado campesino en el que las ideas libertarias triunfaron más que en ninguna otra parte. Todas las revoluciones prácticamente se dieron en Andalucía. La más grande de las consecuencias del recién inaugurado capitalismo fue, sin duda, la apuesta del capital extranjero por las más productivas y rentables tierras andaluzas, lo que se tradujo en la explotación y expoliación de los yacimientos mineros y la cuenca del Guadalquivir principalmente. Por tanto, el pueblo andaluz no pudo jamás notar o percibir las ganancias o ventajas del liberalismo económico al que se oponían las burguesías nacionalistas de Cataluña y el País Vasco, que paradójicamente sí que se vieron beneficiadas al final por el libre comercio. Ese marco justificaba plenamente el nacimiento de un movimiento propio, influenciado por el georgismo a través de la lectura de Progreso y Miseria a partir de 1910. Su contacto con los hombres del Ateneo de Sevilla y de la revista Bética llevarían a Blas Infante a definir un andalucismo comprometido más allá de un postulado netamente cultural. Pretendemos, decía, lo que hemos de conseguir, la libertad de la tierra, base necesaria de la libertad de los hombres. Ha llegado la hora de que el hombre se emancipe del yugo del hombre, afirmaba el notario de Casares, que en Ideal Andaluz escribiría las razones de su compromiso con un párrafo que todavía hoy me emociona. Yo tengo clavada en la conciencia desde mi infancia la visión sombría del jornalero. Yo lo he visto pasear su hambre por las calles del pueblo, confundiendo su agonía con la agonía triste de las tardes invernales. He presenciado cómo son repartidos entre los vecinos acomodados para que éstos le otorguen una limosna de trabajo tan solo por fueros de caridad. Los he visto en los cortijos desarrollando una vida que se confunde con la de las bestias y comer el negro pan de los esclavos esponjado en el gazpacho maloliente. Yo, criado entre jornaleros, hijo de un pueblo jornalero, por excelencia morisco andaluz, tenía mi propia alma y el sentido trágico de la vida muy afirmado en mí, porque desde que nací había vivido su espantosa tragedia. Y ya Blas Infante asume todo el compromiso con Andalucía que le llevó precisamente a su compromiso último, que fue la muerte. Damos
el asesinato de Blas Infante supone el fin de las posibilidades del andalucismo como un movimiento propio, identitario, universalista, muy al contrario de los nacionalismos del norte basados en la etnia, absolutamente excluyente, que todavía hoy, en vez de mostrar solidaridad, echan la culpa siempre al sur de que cuando les va mal la culpa radica en regiones, en comunidades como la andaluza. No volverá a hablarse de andalucismo durante la época del franquismo. Tras caer la losa de la guerra y la dictadura, se puede tomar ese relato de la situación de Andalucía para desembocar en nuestra comarca. Cuando en 1959 se llevó a cabo el plan de estabilización diseñado por los tecnócratas del régimen que superaron el sistema económico autocrático y prácticamente sin posibilidades de ventilarse desde el exterior, en Andalucía hubo unos intentos para generar empleo, se dieron las declaradas zonas de preferente localización industrial, Campo de Gibraltar fue una y Huelva. Se dio un desarrollo que denominaríamos espontáneo, que llevó a una concentración espacial de las actividades económicas, pero no es el marco de una especialización que podríamos llamar igualitaria, erigida desde las relaciones de interdependencia económica, sino desde la más injusta de las dependencias de las economías periféricas. El criterio seguido era el siguiente: se actuaba en el convencimiento de que determinadas regiones son llamadas al desarrollo más que otras. No había interés ni responsabilidad social aparente y se decía que las inversiones estatales se tenían que dirigir a las regiones con vocación industrial, que eran las regiones a las que se les había beneficiado históricamente en detrimento de otras. ¿Y qué ocurrió en el campo de Gibraltar? El campo de Gibraltar, todos vivimos aquí, cuenta con unas características muy propias, estuvo a punto de ser la novena provincia y fue el centralismo a veces regional el que lo impidió. Este es un hecho insoslayable, ¿no?, la situación geográfica en la que se encuentra, y eso, en su relación con Gibraltar, todo el contencioso, motivó que en 1965 se dictara un decreto por el Gobierno en el que se declaraba a la comarca zona de preferente localización industrial, agraria y zona preferentemente también localización industrial. Todo ello habría de traer aparejado la construcción de nuevas escuelas y centros de formación, creación de infraestructura, así como la declaración de interés turístico nacional de áreas costeras, como pasó, por ejemplo, con la zona de Sotogrande. De otro lado, el gobernador militar del campo de Gibraltar era una figura presente desde los tiempos de la pérdida de Gibraltar y prácticamente continuaba manteniendo la importancia absoluta del orden público. Yo recuerdo cuando trabajaba en un medio de la comarca que la primera prueba de la edición del periódico había que llevarla de madrugada al despacho del gobernador militar, el que fuera en su momento, y procedía pues con un lápiz a decir este artículo va, esto no va, etcétera, etcétera. En 1975, el año en el que muere el general Franco, la comarca tiene casi 200.000 habitantes, tiene algo más de 198.000 habitantes. Y el campo de Gibraltar no cambiaba ese panorama respecto del resto de Andalucía. De las 151.000 hectáreas del total de la superficie comarcal, 140.000 se hallaban catalogadas como productivas. Las tierras labradas suponían el 31% de la superficie productiva y el 29% del total comarcal. Se unían a estos datos un importante desequilibrio entre municipios. Como en el resto de Andalucía, la estructura de la tierra acusaba un continuado abandono del campo. A este respecto cabe indicar que en 1965 la población activa agraria era del 40%, algo más de 24.000 personas. En 1972 este porcentaje había descendido a un 25%, suponiendo algo más de 16.000 trabajadores.
a pesar del elevado número de propietarios minifundistas, los de menos de 5 hectáreas, vamos a considerarlo así, que suponían el 67% del total, ostentaban, sin embargo, un 2% de propiedad real de la tierra. La gran propiedad ostentaba casi el 80% de la tierra. Se daba el caso de que en Castellar existía el latifundio más grande de Europa, y más grande de Europa hasta el punto de que, bueno, pertenecía a la casa del duque de Medinaceli, y la relación con los trabajadores recordaba mucho a la época del medievo, en todos los aspectos. La mediana propiedad o propiedad familiar tampoco arrojaba datos halagüeños. Como consecuencia de ello, la fuerte migración estaba presente en todas las localidades de la comarca. ¿Quién nos recuerda de mi edad, incluso a personas más mayores, como muchas de nuestras calles se despoblaban? Yo, que he nacido al lado de la iglesia, aquí en la calle Cura Romero, Santísimo, vimos cómo se despoblaba completamente, las familias se iban a la buena de Dios buscándose la vida en el norte, hasta tal punto que Cataluña fue denominada en tiempos de los últimos años del franquismo y la transición la 9ª provincia, ¿no? El sector industrial, que habría de ser el escaparate hacia la colonia de Gibraltar, tras el cierre que se produjo en 1969, nadie negará que fracasó estrepitosamente. Las empresas acogidas al Plan Campo de Gibraltar obtuvieron grandes cantidades de dinero público para ubicarse en esta zona, pero la gran mayoría fueron cerrando. Algunas de la importancia de Confecciones Gibraltar o Crinavi, los astilleros del término de San Roque, cuya construcción se inicia en plena crisis económica y que ocasionó ya suspensión de pago en 1978, en plena transición política. Finalmente, fue el polígono petroquímico de San Roque, con su buque insignia, la refinería de Cexa, puesta en marcha en 1967, el que se mantendría junto a la posterior puesta en marcha de la siderurgia de Acerinox en el término de los Barrios. Tanto uno como otra se implantaron en las zonas costeras de Puente Mayorga y Palmones. Cortaron cualquier posibilidad de desarrollo turístico de la bahía de Algeciras. La exitosa implantación de la petroquímica no logró el desarrollo pretendido, aunque mejoró las poblaciones donde se ubicaron a través de sus impuestos. Nuevamente, los sectores económicos de la química estatales buscaron centros periféricos que tuvieran las posibilidades de espacio, de descarga y facilitar el transporte. Un colonialismo industrial que también se produjo en Huelva, pero mientras allí tenía mucho que ver con la existencia de las reservas minerales de la provincia, aquí se trataba de lo que se denominó renta de situación, que es el transporte marítimo a pie de industria. Ese desarrollismo dirigido hacia fuera de la zona no tuvo un efecto multiplicador aquí en la comarca. En todo caso, benefició a una población laboral limitada que obtenía altos salarios respecto del resto de los trabajadores. De todo este pretencioso plan se beneficiaron de subvenciones y suelos los grandes grupos financieros españoles, quedando a un lado la pequeña y mediana empresa, que en la comarca alcanzaba el 96%, así como los productos netamente de la zona, como las conserveras o las de transformación del corcho. La creación de infraestructuras de cara a la petroquímica y la siderurgia comenzó a aumentar considerablemente el transporte de mercancías. En definitiva, en 1975, el año de la muerte del general Franco, el Plan de Desarrollo del Campo de Gibraltar había producido un falso desarrollismo en toda la zona, con tan solo un crecimiento aislado. La extraordinaria bahía se había perdido para el turismo y los efectos de la industria sobre el medio ambiente no habían sido tenidos en cuenta en ningún momento. Al menos la central nuclear proyectada para Tarifa no se llevaría a cabo. En este marco, teniendo en cuenta lo analizado, por eso decía que había que dibujar un escenario económico, un escenario histórico, se retoma nuevamente la lucha y digamos que revive el andalucismo. Con este panorama que yo he citado, Andalucía constituye, al iniciarse esta otra etapa
de rescate de la ideología andalucista constituye, al iniciarse la transición, una periferia subdesarrollada del Estado, cuya hegemonía estaba ejercida por el eje Madrid, Cataluña, Euskadi. Y estamos efectivamente en la comarca. Al abordar estos jalones de la historia andaluza, recogemos en las páginas de este libro aquellos campos gibraltareños que intentaron materializar el cambio a través de una determinada ideología que se llama andalucismo y que, si tiene su creación en el planteamiento de Blas Infante, sí tuvo un antecedente histórico que es un sanroqueño. Siempre nos encontramos a un sanroqueño en las grandes etapas históricas de este país, aunque parezca mentira, y lo tenemos allí. Francisco María Tubino es uno de los tres ilustres. Tenemos al general Lacy, tenemos a Montesino. El general Lacy, celebramos el centenario, fue un enorme personaje de la historia que ya conocemos. Montesino fue el gran regenerador de las cárceles, fue hoy diríamos que el ministro de Justicia o el director general de prisiones, un hombre con una visión enorme, nacido aquí en San Roque, en la calle Montesino, donde lleva su nombre. Y Francisco María Tubino, enorme personaje al que quizás no se conozca el valor suficiente, es un gran periodista, el director del periódico La Andalucía, el más importante de circulación en aquel momento de la región, arqueólogo, historiador, ensayista, tenía más de 200 libros. Es un personaje que, si en una situación como hoy más mediática, pues sería un personaje que rompería los moldes. Y a él se debe el primer intento de concienciación andaluza, de identidad andaluza, de entender que Andalucía necesitaba un tratamiento diferente y un reconocimiento que fuese más allá incluso de la dignidad. Y él fue el que precisamente desde ese periódico promueve la idea de la unión andaluza, ¿no? Por lo tanto, tenemos un personaje sanroqueño en este sentido. Pero evidentemente no es el único sanroqueño, porque estamos celebrando el centenario de la Asamblea de Ronda y efectivamente hay otro sanroqueño, Andrés Ojeda, que está en la Asamblea de Ronda, que es histórica en el andalucismo, se celebra en Ronda, y bueno, que hasta ahora pues nadie, no habíamos detectado, ni siquiera los investigadores de la historia de Andalucía y del andalucismo, que había una representación campo gibraltareña. Había dos tarifeños y había dos sanroqueños, que era Andrés Ojeda, hijo precisamente de ese otro personaje de gran envergadura, como fue Luis Ojeda Martín, que fue senador del Reino, fue diputado, republicano de la época del siglo XIX y parte del XX. Por lo tanto, sigue presente ahí. Pero después nos encontramos con otro hallazgo que precisamente ni siquiera en los investigadores sobre los centros andaluces los crea Blas Infante para extender el andalucismo en toda la territorio, y nos encontramos, bueno, pues que en Guadiaro existía un centro andaluz que todo el mundo desconocía y que además lo abre Blas Infante con un catalán que se llama Narciso Soler Gallar, que es el presidente de ese centro andaluz y que además va a ser un centro andaluz muy dinámico, hasta el punto de que pretendía preparar una candidatura a las elecciones municipales en San Roque. Y es bueno, pues un centro andaluz que se preocupa mucho principalmente de la cuestión agraria allí en la zona. Pero también tenemos otro algecireño onubense, Fermín Requena, después represaliado durante la época de Franco, fue director de un diario en Algeciras, el Lábaro, y bueno, pues también fue un hombre muy cercano a Blas Infante. Pero si nos trasladamos a otro hito del andalucismo, como es la Asamblea de Córdoba de 1933, volvemos a tener a campos gibraltareños, pero de manera principal a sanroqueños. Y tenemos a Antonio Galiardo, que fue alcalde de San Roque, y tenemos también a Campuzano, que era el alcalde pedáneo de la estación de San Roque. Tanto uno como otro están presentes. También hay un linense
Adolfo Chacón de la Mata, que después fue gobernador civil en Soria y que bueno, pues después de la guerra civil fusilado. Por lo tanto, hay una presencia continuada de San Roque, del campo de Gibraltar, mucha presencia, pero San Roque es la principal. Cuando Antonio Galiardo volvió de la Asamblea de Córdoba, a su hijo, a muchos lo conoceríais, Pepín Galiardo, le trajo un ejemplar de Ideal Andaluz y le trajo una camiseta del Betis, que el Betis, como sabéis, lleva los colores de la bandera andaluza. Pero Galiardo es un personaje muy especial, porque además de participar en la Asamblea, no fue un simple participante, sino que fue una persona muy activa y defendió la teoría política en todo momento de Blas Infante. Y hay una intervención en la sesión de la Diputación Provincial, de la que él era diputado también, donde él hace un llamamiento a una campaña que había puesto en marcha la Junta Liberalista, que era el último organismo. Blas Infante nunca creó un partido, porque creó organismos de fomento del andalucismo, primero los centros andaluces, donde se enseñaba a leer a los niños de los obreros, de los jornaleros, y se hacía una gran labor cultural, y después, por último, la Junta Liberalista. La Junta Liberalista formaban parte de ella todo representante político, cultural de la región, que estaban luchando por tener un estatuto de autonomía. Y bueno, pues ahí se ven personajes desde el Partido Socialista hasta anarquistas, como el doctor Ballina, por ejemplo. Por lo tanto, fue un hombre muy abierto, que su ideal principal, su ideal era vital, fue Andalucía. Y Antonio Galiardo, pues uno de los proponentes del estatuto. La diferencia de que a nosotros no nos consideraran en la época de la transición como nacionalidad histórica no fue otra que el Estatuto de Andalucía no se votó en época republicana. Cuando se produce la transición, la Constitución asume principios republicanos. Por ejemplo, el organismo de la Generalitat, o propiamente da por bueno los estatutos que se habían votado durante la época republicana, que fue el gallego, que fue el vasco y que fue el catalán. Y Andalucía se quedó fuera por muy poco, porque ya se había iniciado la campaña pro estatuto y se iba a votar un mes antes de que se produjera el alzamiento militar, ¿no? Fue lo que evitó que tuviese el estatuto que ya estaba redactado. En este libro, que recogemos esas intervenciones también de Antonio Galiardo, de ese político sanroqueño, durante la transición, cómo se organiza nuevamente la ideología, cuando la transición todavía viven representantes de la Junta Liberalista de Andalucía, todavía viven. Y viene a Algeciras Alejandro Rojas Marcos junto con Luis Uruñuela, los hermanos Santos, el jovencísimo Pedro Pacheco, crean una sociedad mercantil que es el disfraz de una organización política andalucista, Alianza Socialista de Andalucía. La crean en los últimos años del franquismo y, como tal, empieza a actuar en la medida que se puede por Andalucía. Rojas Marcos da una conferencia, creo que fue en la Facultad de Derecho, y como consecuencia de eso lo procesan en el Tribunal de Orden Público, era el tribunal político que se ejercía durante el franquismo, y lo destierran de Sevilla. Está desterrado de Sevilla y viene a Algeciras y da una conferencia en el Instituto de Algeciras, y como consecuencia de esa conferencia, que organiza la Agrupación de Cultura y Arte, ACA, que era una asociación cultural muy puntera en Algeciras, como aquí, por ejemplo, en menor medida, por su modestia, lo era el Club Parroquial, que era, digamos, un
bueno, pues era un poco donde se actuaban los cristianos por el socialismo y la gente que estaban por un cambio político. Pues la agrupación de Cultura y Arte, que no es Salcultura la que existe ahora, será una asociación más antigua que hoy no existe. Como consecuencia de eso se le da una cena a Alejandro Rojas Marcos en la Casa de Ejercicio de San Roque, en la Casa de Ejercicio Cristo Rey de San Roque. Entonces, muy cubierta por, bueno, pues había dos monjas hoy diríamos una expresión muy competente, había un cura que también lo era, y se celebra una reunión clandestina en la que se organiza el partido Alianza Socialista de Andalucía, se organiza en la comarca del Campo de Gibraltar. Allí se dan cita una serie de personalidades, los hermanos Jiménez, Ángel Luis y Antonio, Jorge Pérez Tenorio y Jaime Orozco Mena. Por lo tanto, la Casa de Ejercicio Cristo Rey sigue siendo también parte de la historia del andalucismo. Y después eso se irradia a otros puntos de la comarca, ¿no? Por ejemplo, en los barrios, Emilio Chamizo, Manuel Ramos Jurado, Rafael Castro, Luisa Rodríguez fueron pioneros. En la línea Juan Carlos Villalba, en San Roque José Antonio Casao, era un funcionario del Ayuntamiento de San Roque. En fin, una serie de personas que se unen al proceso. Algunos entran un poco más tarde, pero desde ahí es de donde tiene lugar ese proyecto andalucista. La medida pues va creciendo, y el Alianza Socialista Andaluza, cuando se legalizan los partidos, se convierte en el Partido Socialista de Andalucía, que bueno, desde aquellos momentos adquiere un prestigio, se constituye en un partido que le empieza a hacer sombra al Partido Socialista Obrero Español, un partido incómodo, era un partido en aquella época, no me estoy refiriendo, nosotros nos quedamos en el año 82, no me estoy refiriendo a lo que ha representado después. En aquella época, los estudios que hay, pues era un partido que votaban las clases medias muy preparadas, gente que tenía una cierta conciencia política, no tenía un voto en el mundo rural, pero era un partido que bueno, pues estaba creciendo de una manera importante, hasta el punto que consigue 5 diputados en Madrid y conforman el primer grupo andalucista en Madrid, que después se ve incrementado por un diputado de la Unión del Centro Democrático y otro, no sé si recuerdo si era del PSOE, y cuentan finalmente con 7. Y además, en las primeras elecciones al Parlamento de Cataluña consiguen 2 diputados. Le quitan votos en los sectores obreros a los partidos de izquierda y resulta que ya se transforma en un partido muy incómodo también para los partidos de izquierda en Cataluña. Este relato finaliza en 1982. Hay quien dice que en esa época podríamos entablar o clasificar el fin de la transición política, porque es cuando se celebran las primeras elecciones a un Parlamento andaluz, y unas elecciones que era la primera vez que ganaba la izquierda después de la guerra civil. Otros la sitúan en el intento de golpe de Estado del teniente coronel Tejero, otros se vienen más para atrás y la ponen cuando se aprobó la Constitución. En cualquier caso, nosotros cerramos ahí esa época, que creemos que es la época histórica de esta ideología, y bueno, que sí que tuvo un partido, pero no necesariamente todas las personas que tenían esa ideología militaban en ese partido, ¿no? Pues se daba la circunstancia, por ejemplo, que el primer presidente de la Junta de Andalucía, que fue Rafael Escuredo, era un convencido andalucista, hasta tal punto que sin su figura no ha vuelto a tener Andalucía ningún líder que fuese capaz de movilizar a la gente. Mañana es el 28 de febrero y yo recuerdo a Rafael Escuredo pueblo por pueblo haciendo incluso una huelga de hambre para poder salir en los periódicos, para poder ganar aquel referéndum que legalmente se perdió porque Almería no superó, aunque se ganó también,
pero no superó el 50+1 del electorado, aquel artículo 151 que se puso en la Constitución para evitar que solamente, o para propiciar que solamente 3 regiones fueran consideradas comunidades y tuvieran solamente parlamento. Y Andalucía fue la que rompió el esquema, y por eso digo que había gente en otras organizaciones que con ideología, incluso que no militaban en organizaciones. Por ejemplo, Manuel Clavero Arévalo era ministro para las regiones y tuvo la enorme dignidad, un hombre de centro derecha, la enorme dignidad de dejar su cargo cuando quisieron dejar a Andalucía fuera de las regiones o de las nacionalidades denominadas históricas. Y bueno, yo simplemente porque como mañana es el 28 de febrero, decir que efectivamente el referéndum del 28 de febrero se perdió en Almería, pero reiterar que se ganó también. Pero es que había que ganarlo por el 50% más 1, no del cuerpo electoral, sino de cada provincia. Cada provincia tenía que ganarse el sí. Y se me ha olvidado la papeleta, que la tengo en la casa, pero ahí está fotografiada. La papeleta, a la gente se le dijo, vota sí, porque la papeleta era un galimatías para que la gente, porque se ganó el referéndum con un gobierno que decía, andaluz, no, este no es tu referéndum, que algunos lo recordaréis, y bueno, pues si no era el referéndum de los andaluces, yo no sé de quién iba a ser, pero que un gobierno intente boicotear que Andalucía recibiera la mitad del dinero para el referéndum que las regiones, que las otras comunidades que ya habían tenido la votación de su estatuto, que además se le redujese la campaña electoral, no sé si fue a 10 días, mientras que el resto de comunidades históricas la tuvieran 20 días, que no se le permitiera, por lo tanto, la publicidad necesaria para que ese referéndum pudiese llegar a todos los sitios, porque hay que recordar, claro, hay que trasladarse a la época, y entonces no había televisiones privadas, había una sola televisión. A San Roque creo que no llegaba a la segunda cadena, la primera cadena que estaba controlada por el gobierno, que te decía que ese no era tu referéndum, que no fuese a votar o votaras en blanco. Y había los medios informativos que había, era la antigua cadena del Movimiento, que al llegar la democracia se habían transformado en periódicos del gobierno y que continuamente martilleaban para que ese referéndum. Y finalmente, ¿hasta qué punto aquello supuso? Porque hablamos del 28 de febrero, pero hablamos del 28 de febrero siempre en plan, no sé, para bailar sevillana y ese tipo de cosas, y nos olvidamos de lo que aquello supuso. Sin el 4 de diciembre no hubiese habido un 28 de febrero. El 4 de diciembre y el 28 de febrero situaron a Andalucía a la misma altura de las comunidades llamadas históricas. ¿Por qué? Porque a lo que sometieron a Andalucía no lo superó ninguna de las regiones, como se decía entonces. Y Andalucía pues se ganó su derecho a ser considerada una como la que más, hasta el punto de que hubo que buscar, se constituyó en un problema de Estado, hasta tal punto que hubo que buscar una salida que hoy podríamos decir que rodeó la inconstitucionalidad. Fue Manuel Clavero Arévalo, con esa cabeza que tenía y que tiene, el que tuvo que buscar irse a un artículo de la Constitución y decir: las 7 provincias que han superado el 50+1 ya siguen el procedimiento por el 151 de la Constitución con los techos máximos de competencia. Y el Almería, que no lo ha conseguido, en atención a un tratamiento especial de Estado que le da el artículo 144, la reenganchamos, por así decirlo, como decimos los andaluces, y la metemos en el saco. ¿Por qué? Porque la gente prácticamente estaba en la calle. Y yo recuerdo, y con esto acabo, para no hacerme muy pesado, yo recuerdo que en Sevilla, en el casino de exposiciones, donde se anotaban a tiza los votos que iban llegando,
Yo recuerdo que allí hubo una explosión de rabia y de amor a Andalucía, y cada vez que una provincia superaba el 50+1, pues aquello era tuve la oportunidad de vivir, y aquello era un desborde, porque allí se cantó 20 veces el himno de Andalucía, y cuando aquello bueno, ya ocurrió que Almería no llegaba, aunque ganaba, no llegaba al 50%, pues era la provincia más, y hoy sigue siendo, creo, la más mal comunicada de Andalucía. Pues aquello fue un drama y una situación muy lamentable. En cualquier caso, Andalucía ganó el 28 de febrero, porque lo ganó. Votaron más gente que votaron los estatutos de autonomía del País Vasco y de Cataluña, y no quiero decir de Galicia, que salió el estatuto por un 28%. Así que nada más, yo finalizo, porque como mañana es el 28 de febrero, pues decía de hablar un poco de ese tema que está un poco olvidado. Y nada más, muchas gracias por haber aguantado aquí esta perorata.